Hoy es día 2 de febrero. El 2 de febrero se celebra una fiesta muy entrañable en la Iglesia Católica. Es el día de la presentación de nuestro Señor en el templo y de la purificación de la Santísima Virgen María. Todos sabemos que este es el cuarto misterio del Santo Rosario, misterio gozoso, que celebramos sobre todo los lunes y los sábados por la mañana. El 2 de febrero se conoce también tradicionalmente como la fiesta de la Candelaria, la fiesta de la luz, y ahora se explicará por qué se le llama de esa manera tan entrañable. Según la tradición judía, las normas del templo judío, cuando una madre había tenido su primogénito, a los 40 días del nacimiento debía de ir con el padre y presentarlo en el templo. Y al mismo tiempo la madre tenía que hacer el rito de la purificación. Eso se hacía 40 días después del nacimiento. Por eso lo celebramos en la Iglesia Católica el 2 de febrero. Sumamos desde la Nochebuena, la madrugada del 25 de diciembre, justo el día número 40 es el 2 de febrero. En las costumbres más antiguas, más tradicionales, en los hogares cristianos y también en las iglesias, pues se mantenía esa tradición de tener todavía muchos ornamentos navideños hasta el día 2 de febrero. Esto me lo han contado a mí mis abuelos, personas de otras generaciones, que mantenían incluso el nacimiento hasta el día 2 de febrero. Una vez que pasa el 2 de febrero, comenzamos ya un tiempo litúrgico diferente, que es la preparación a la Cuaresma. Y desde la Epifanía, que la celebramos el 6 de enero, hasta hoy, día 2 de febrero, es lo que se llama el tiempo de post-Epifanía, que es el que sigue inmediatamente al tiempo litúrgico de la Navidad. Una vez que se celebre el Día de la Candelaria, pues ya empezamos a prepararnos para la Cuaresma. En el calendario tradicional se celebraban las 3 semanas previas antes de la Cuaresma, la 70ª, 60ª y 50ª, para tener una preparación fuerte al tiempo cuaresmal. Pero vamos a centrarnos en el día de hoy, el 2 de febrero. Repito, día de la presentación de nuestro Señor en el templo y de la purificación de la Santísima Virgen María. Día de la Candelaria. ¿Y por qué? Es la fiesta de la luz, de las candelas, de la Candelaria, esa entrañable tradición que se mantiene en muchas iglesias de todo el orbe, en que en este día, pues antes de comenzar la Santa Misa, los niños sobre todo llevan las velitas en procesión a la iglesia. El sentido es muy claro. Cristo es la luz del mundo. Entonces, la Virgen María lleva al templo a la luz del mundo, que es a su Hijo Jesús. Ese es el sentido que tiene esa procesión entrañable que se llama de la Candelaria, de las candelas, o también la fiesta de la luz. Históricamente hablando, la advocación de la Virgen de la Candelaria pues está relacionada con un episodio histórico que no es muy conocido, que fue la aparición de una imagen de la Santísima Virgen María en el misterio gozoso en una zona de las Canarias. Unos indios guanches la descubrieron en el siglo XV, un siglo muy importante que fue cuando terminó la reconquista de España y comenzó la evangelización de América, y Canarias está pues a parte del camino entre España y el continente americano. Entonces, en el siglo XV tuvo lugar ese descubrimiento, que no fue una aparición de la Virgen María, sino el descubrimiento de una imagen, pues estaba allí, quizá podría haber sido escondida por los cristianos en tiempo de persecución, y de ahí viene la advocación, porque se llamaba la Virgen de la Candelaria, descubierta además un día 2 de febrero. Vamos a la parte que creo que más nos interesa a los católicos de lo que significa para nuestra vida cristiana, la enseñanza que trae el día de hoy, la presentación del Señor en el templo. Y la enseñanza viene dada por una pregunta que nos tenemos que hacer tarde o temprano en nuestra vida, si somos creyentes, si somos practicantes, si nos familiarizamos con el estudio y con la lectura de la palabra de Dios. La pregunta, diría el lenguaje moderno de hoy, la pregunta del millón es la siguiente: ¿por qué? ¿Por qué la Santísima Virgen María tenía que someterse a este ritual? No decimos que la Santísima Virgen María es purísima, no sabemos y creemos, y es dogma de fe, que es inmaculada en su concepción, por tanto no tenía ni el pecado original, y luego a lo largo de su vida
no cometió jamás ningún pecado, ni mortal, ni venial, ni siquiera falta. Purísima y santísima su vida. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la Virgen María, que era consciente, humildísimamente, pero consciente de su condición, esclava del Señor, pero bienaventurada por todas las generaciones, como rezamos en el Magnificat, por qué se somete a esta norma, a este mandamiento del templo judío? Es en realidad una contradicción. Si la Santísima Virgen María es purísima, ¿cómo es que la purísima tiene que ir a purificarse? ¿Y cómo es que si Jesús es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, Dios encarnado, qué sentido tiene que se someta al propio mandamiento que había entonces en el templo judío? Jesús era apenas un niño con 40 días de vida. La Santísima Virgen María ya era pues una mujer adulta, en la época que estamos viviendo, una mujer adulta lo era ya con 15, 16 años, que es la edad que tendría la Virgen María cuando nació nuestro Señor. Y la respuesta, ¿cuál es la respuesta? Pues la respuesta es el testimonio impresionante de humildad. Esa es la respuesta. Una respuesta que lleva consigo una enseñanza y que debe de ser muy exhortativa para el tiempo que estamos viviendo. Si la Virgen María, siendo purísima, se somete voluntariamente a acudir a un rito de purificación, sin tener ni obligación ni necesidad de ello, nos está enseñando a los cristianos que es de buen espíritu, que es de espíritu auténtico, sincero y verdadero, que aceptemos los mandamientos de Dios y de la Iglesia. Y aceptarlos significa que aunque no los cumplamos, porque ahí está el pecado, aunque pequemos, aunque nos apartemos de los mandamientos, aunque perdamos la gracia de Dios, pero al menos aceptamos y asumimos que esos mandamientos son la verdad y es nuestro referente. Y lo repito quizá con otras palabras más sencillas. Yo puedo, como cristiano que soy, puedo hacer el bien, vivir en la virtud o vivir en el pecado. Pero lo que no puedo ni debo de hacer es vivir en el pecado y creer que eso no es pecado. Vivir y enseñar el pecado como si el pecado dependiera de lo que la mayoría cree o de lo que la mayoría piensa o lo que yo por mis sentimientos, que son siempre variables, pueda decidir. Esta es la enseñanza importantísima para el tiempo que hoy vivimos. Preguntémonos, ¿somos nosotros mayores que la Santísima Virgen María para poder tomar esa postura que se toma hoy en gran parte de los cristianos, de querer decidir por ellos mismos, según sus sentimientos, sus ideas, o lo que la mayoría de cada momento decida, si estos mandamientos valen o no valen? Si lo que enseña la Iglesia en cuestiones de vida moral es aceptable o no es aceptable porque la mayoría de la gente lo siga o no lo siga. Ahí está la reflexión que nosotros tenemos que hacernos, los cristianos. La reflexión que hay que hacerse para aceptar con humildad y darnos cuenta de que la peor de todas las mentiras es cuando uno se miente a sí mismo, porque engañar a Dios es imposible. Dios está aquí en el sagrario, Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. El que intenta engañar a Dios está loco, aparte de ser malo. Pero no intentemos engañarnos a nosotros mismos. Nuestra referencia para nuestro modo de vida está en la palabra de Dios, está en el credo, en los dogmas de fe, está en los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Dios y los 5 de la Santa Madre Iglesia. Nuestro referente está para la vida moral en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces no tiene sentido que yo no quiera aceptar las normas y los mandamientos de Dios y de la Iglesia, o bien porque no me gusten, porque mis sentimientos van por otra dirección, porque lleve una doble vida, porque la mayoría de la gente o que la gente con la que yo me relaciono lo vea de otra manera y prefiera estar a bien con el mundo y darle la espalda a Dios nuestro Señor. Si la Virgen María, vuelvo a repetir, ella desde su humildad se somete, siendo purísima, a un ritual de purificación, pero ¿qué tenía que purificarse la que era toda pura? Pensémoslo bien y reflexionemos sobre ello. ¿Cuánto nosotros, que sí somos impuros, que hemos sido concebidos con el pecado original, que como dijo nuestro Señor Jesucristo, aquel que no tenga pecado que tire la primera piedra, porque todos somos pecadores, en mayor o menor medida, según hayamos hecho uso de nuestra libertad? ¿Cómo es posible que nosotros podamos tomar una actitud de abierta rebelión y de soberbia empecinada,
creyendo hacer nuestro camino cristiano, cada uno, como está hoy de moda decir, cada uno a su manera. Yo tengo este afecto determinado que no es agradable al Señor, pero como es agradable a mí, entonces no peco, porque si es agradable a mí no puede ser pecado. Yo leo en los mandamientos que debo de ser practicante, acudir a misa los domingos, confesar con frecuencia, y no lo hago sencillamente porque no quiero hacerlo o porque tengo otras ideas de lo que debería de ser. Todo eso no vale. Lo único que vale realmente, la ontología de nuestra vida cristiana, es lo que Dios ha dispuesto para nuestro bien y que lo sabe infinitamente mejor que nosotros. Porque los mandamientos de Dios y de la Iglesia no están hechos para que Dios nuestro Señor ejerza su poder absoluto sobre nosotros, sino como el buen médico o el buen maestro o el buen juez, están puestos para nuestra felicidad, para que podamos salvarnos, para que vivir eternamente felices en el cielo si morimos en gracia de Dios, y además para que vivamos felices, aunque no de forma completa, pero felices también en esta vida. Así que en el día de hoy, en el día 2 de febrero, nos vamos a encomendar, como hacemos siempre, debemos de hacer siempre, es un buen consejo, me lo dieron hace mucho tiempo, cualquier reflexión, meditación personal o compartida, acabar siempre invocando a la Santísima Virgen María. Aquí tenemos un retrato muy bonito de María Santísima con el niño en brazos, viene muy bien, podría dar la impresión que lo está llevando precisamente a presentarlo en el templo, y aquí tenemos la presencia real de Jesucristo en el sagrario. Pues nos encomendamos a la Santísima Virgen María para que esta reflexión sobre la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Santísima Virgen María nos sirva a nosotros para vivir consciente y fielmente y coherentemente nuestra fe, teniendo como referente los mandamientos de Dios y de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, la palabra de Dios, el depósito de la fe, y también, como no, hacérselo ver, abrir los ojos a las almas de las personas que Dios ha querido poner en nuestro camino. Pues que este sea nuestro empeño y nuestro propósito en el día de la Candelaria, que así sea.